Durante los años 80 hasta los años 2000, Nintendo estuvo lanzando a la venta las bandas sonoras de varios de sus juegos. No todos, pero sí una buena parte, donde juegos importantes o populares estuvieron recibiendo su respectivo soundtrack. Juegos como Super Mario Bros. 3 para el NES, Super Mario World y The Legend of Zelda: A Link to the Past para el Super Nintendo, y la línea de juegos de la Sound Series de Nintendo 64 como Super Mario 64, Mario Kart 64, Banjo-Kazooie o The Legend of Zelda: Ocarina of Time, y también otros de la era como Mario Party 3 y Donkey Kong 64. Pero eso cambió en la era del GameCube, en los años 2000, en donde juegos de esa consola comenzaron a no tener su respectiva banda sonora, donde juegos principales de Nintendo como Luigi's Mansion o Super Mario Sunshine no recibieron un soundtrack. Podría estar equivocado, pero creo que el único juego de esta generación en recibir un soundtrack fue The Legend of Zelda: The Wind Waker. Por su parte, juegos como Pokémon sí lo recibieron. Todo este asunto de los soundtracks de Nintendo cambió con la introducción del programa de recompensas Club Nintendo. Al igual que con las recompensas de la revista Nintendo Power, en Club Nintendo se debían registrar los códigos de los juegos de Nintendo lanzados en ciertos periodos, para poder recibir una diversa cantidad de regalos como juegos exclusivos, llaveros, camisetas, accesorios de consolas y muchas otras cosas. Y entre ellos, los soundtracks. Los soundtracks de Nintendo comenzaron de venderse a darse como premios del programa, con unos cuantos soundtracks o compilaciones lanzándose a la venta, tal y como la Nintendo Sound History Series. Por Club Nintendo se lanzaron los soundtracks de juegos como Kirby Triple Deluxe, Mario Kart Wii, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Super Mario 3D World o Mario Kart 8. Durante este periodo, Nintendo comenzó a lanzar algunos álbumes como promociones a ciertos juegos que se estaban lanzando, llamados Sound Selection. No eran álbumes completos como tal, sino, como dice su nombre, una selección de temas musicales de dichos juegos. Ejemplos de estos álbumes son The Year of Luigi, The Wind Waker HD o Fire Emblem Warriors. Estos álbumes comenzaron a darse como promociones de Club Nintendo, pero con el tiempo comenzaron a darse en las ediciones especiales de sus respectivos juegos. A la par de esto, el servicio de Club Nintendo fue descontinuado en 2015 y reemplazado por el programa de recompensas My Nintendo a principios de 2016. A diferencia de con Club Nintendo, entre las recompensas de este nuevo servicio no están incluidas las bandas sonoras, puesto que contra todo pronóstico, los soundtracks de Nintendo regresaron a la venta. El primero de estos siendo el soundtrack de Xenoblade Chronicles X. Y hasta la fecha varios juegos de Nintendo han recibido su respectivo soundtrack. Super Mario Odyssey, Kirby Planet Robobo o la trilogía de Splatoon. También se han lanzado compilaciones especiales como los 30 años de Mario y, por supuesto, The Legend of Zelda. El primero en ser lanzado a la venta fue Majora's Mask 3D. La mayoría de los soundtracks de Zelda han tenido ediciones especiales con cierto tipo de regalos. El soundtrack de Majora's Mask 3D incluye un póster por ambos lados y un llavero de la máscara de Majora. El de Breath of the Wild incluye unos postales, una libreta Sheikah y un play button con todos los temas principales de la franquicia.
El de Link's Awakening incluye la música del juego original de Game Boy. Y el de Skyward Sword, una mochila y una cajita musical que toca el siguiente tema. A diferencia de antes, los soundtracks de Nintendo ya no se lanzan al mismo tiempo que su respectivo juego, sino que se lanzan unos meses después. Creo que esto es porque para alguien que juega el juego de salida por primera vez, sea spoileado por el tracklist del soundtrack. Algo similar pasó con el anuncio del soundtrack de Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses, donde la trama se filtró debido a la revelación del tracklist un mes antes de que la película saliera en Japón. Es por eso mismo que el soundtrack de Tears of the Kingdom seguramente será lanzado para finales de este año 2023. Pero no todo es risas y diversión, porque hay un juego en esta saga que no tuvo el mejor de los lanzamientos. En el E3 de 2004, se reveló que un nuevo juego de The Legend of Zelda estaba en desarrollo. Un año más tarde, en el E3 de 2005, se mostró su nombre, Twilight Princess. Y poco después se anunció que saldría para la siguiente consola de Nintendo, la Nintendo Wii, donde debutó un mes antes que el GameCube. Twilight Princess fue un caso extraño, al ser el primer juego principal de consola en no recibir su respectivo soundtrack. En su día solo hubo un pequeño lanzamiento con unas réplicas a escala de un sexto de la espada maestra y el escudo Hyliano. Pero el pequeño álbum solo tenía 7 piezas. Cierto, ha habido otros temas de Twilight Princess en los otros lanzamientos, como el Ending and Staff Roll Sound Selection, pero nada más. Eso cambió cuando se anunció la versión HD del juego en Wii U, y con ello que tendría una edición especial en la que vendrían el juego, el amiibo de Link Lobo y el Sound Selection. Lamentablemente, al poco tiempo se anunció que el Sound Selection sería un artículo exclusivo de las tiendas GameStop en Estados Unidos. Y ya he hablado antes de que como en ciertas ediciones especiales por lo general no vienen a México o a Latinoamérica, y esta no sería la excepción, por lo que aquí en México solo se vendieron el juego y el amiibo. Todo eso cambió con el anuncio de que el soundtrack de Twilight Princess sería oficialmente lanzado en julio de 2016, más de 4 meses después que el juego. Y como tenía mucho tiempo esperando por este álbum, no tardé en entrar a Amazon Japón y hacer mi pedido, y esperar a que llegara. Y finalmente había llegado. El soundtrack original de Twilight Princess finalmente había sido lanzado, con una edición de 3 discos, con lo que más destacaba de este álbum era el empaque, pues toda la portada tiene un efecto de brillo muy similar al del mundo de Crepúsculo dentro del juego. Y al igual que en otros lanzamientos de Zelda, este incluía un póster dual, y un pin con el mismo efecto del Crepúsculo.
Y con esto la música de Twilight Princess estaba por fin disponible. O eso creía, porque rápidamente me di cuenta del problema de este lanzamiento. No tardé en darme cuenta de que el mayor problema de este soundtrack es que en realidad estaba incompleto. Muchas piezas musicales de ciertas secuencias y cinemáticas fueron omitidas. Parecerá una queja insignificante, pero quien ha seguido mi canal o estos videos sabrá que a mí me molesta que en algún lanzamiento musical se omitan temas o canciones, a menos que se lancen en volúmenes posteriores. Pero este no es el caso. Es la primera vez que el original soundtrack de Twilight Princess se lanza a la venta, y resulta estar incompleto. Cierto, en internet existen los game rips o las extracciones de la música de las fuentes originales. Y desde hace años el soundtrack de Twilight Princess se encontraba en línea. Eso lo sé porque yo lo tengo descargado. Obviamente la comparación de calidad es muy obvia. Cuando una canción obtiene su lanzamiento oficial, va a escucharse mejor que de donde se escuchó. Esto es más que obvio por la mezcla de audio. Y porque muchos de estos temas oficialmente siguen inéditos, es que a la fecha los escucho de esta versión. Entre los temas inéditos se encuentran la escena introductoria, la caverna de las pruebas, la persecución del mono, la transformación de Link, la música introductoria de todos los jefes, Link Lobo en Nordon, Epona Salvaje, Midna destruye la barrera del castillo, y por supuesto, la cinemática más popular del juego. Muchas otras melodías fueron omitidas, y si las cuento de una por una, el video daría para largo. Por eso quiero que se entienda el por qué esto molesta. Si otros juegos tuvieron su soundtrack completo lanzado, pero este título ha tenido mala suerte respecto a sus lanzamientos musicales. Y eso que no he hablado del mayor problema de la música de este juego, y es que la música del juego es sintética, o sea, en digital, en vez de ser grabado con orquesta. Tal parece que se tomó esta decisión para hacer la música más dinámica, pero eso hizo que en ciertos puntos la calidad de la misma no era la deseada.
Koji Kondo, quien ha sido el encargado de varias de las mayores composiciones en Nintendo y el encargado de la música del juego, ha admitido que le hubiera gustado haber grabado la música con orquesta. Su visión fue componer la música con una orquesta de 50 integrantes para esas grandes batallas y momentos de acción con coro. Pero al final toda la música grabada del juego fue digital, con la excepción de 3 piezas que sí se grabaron con orquesta. Las primeras 2 fueron las piezas de los trailers, la del tráiler del E3 de 2005 y que es la misma que aparece en el video después de la pantalla de título. Esta se llamó Orchestra Piece No. 1 y fue compuesta por Kondo. La segunda fue para el tráiler oficial de lanzamiento. Esta fue compuesta por Mahito Yokota y se llamó Orchestra Piece No. 2. Esta misma pieza también fue utilizada en el tráiler de Skyward Sword en el E3 de 2010. La tercera pieza en orquesta fue el tema de la llanura de Hyrule. Esta composición no es la usada en el juego, sino en los trailers promocionales, o incluso es la que aparece en los juegos de Super Smash Bros. A partir de Brawl. Bueno, este lanzamiento solo incluye el primer Orchestra Piece y la pieza orquestal de la llanura de Hyrule. Entonces, ¿qué pasó con la Orchestra Piece No. 2? ¿Sí recuerdan la Sound Selection? Bueno, resulta que fue incluida entre la selección de ese álbum. También fue incluida en el mini álbum con las réplicas de la espada y el escudo, pero no en este soundtrack. En fin, cuando se comenzaron a lanzar los nuevos soundtracks de Nintendo, algunos de sus soundtracks incluían temas bonus tracks. Breath of the Wild incluyó la música de los trailers del E3 de 2015 y la presentación de Nintendo Switch. Yo esperaba que Skyward Sword incluyera la música inicial del tráiler de 2010, pero no incluyó nada de eso.
Una lástima. Pero con el de Twilight Princess HD se incluyó la música tanto del menú del demo y el cartucho especial de DS. A fin de cuentas, este soundtrack de Twilight Princess no es malo. La calidad y la presentación en sí son muy buenos. El soundtrack fue lanzado por Tablier Communications en conjunto con Nintendo, a diferencia de otros álbumes de The Legend of Zelda más recientes que han sido publicados por Nippon Columbia. Y sí recomiendo mucho este álbum para quien aún no lo tenga, físico o digital, ya me entienden. A día de hoy se puede encontrar en sitios como Amazon Japón, Amazon México o incluso en CD Japan. Porque en lo personal la música de Twilight Princess es de las mejores de la saga, con una temática oscura y madura, no como en Majora's Mask, pero sí se entiende. Y sí tendrá sus problemas, pero puedo vivir con ello, sabiendo que las piezas faltantes las puedo escuchar en otros lados. Y aunque no me molestaría pagar por una tercera versión de Twilight Princess en el futuro, no sé si con un nuevo lanzamiento del juego, Nintendo vaya a querer lanzar esta vez la música completa. Digo, los soundtracks de otros juegos que han sido relanzados, con nuevas pistas como Mario Kart 8 Deluxe o Super Mario 3D World en Nintendo Switch, no han tenido un nuevo soundtrack. El único que tienen es el lanzado por Club Nintendo. Pero bueno, si ese es el caso, no me molestaría pagar por ello una vez más. Después de todo, Twilight Princess es mi juego favorito de la saga, y le perdono algunos de sus fallos. Así que bien podría aceptar un nuevo álbum soundtrack, siempre y cuando este sea completo y no con piezas faltantes. Así que estaré al pendiente de este nuevo aspecto musical que me puede ofrecer Nintendo en el futuro, porque normalmente en este apartado casi no decepciona.